quiero traer una reflexión en esta noche, tomando como punta de lanza Mateo capítulo 11, verso 12. Y luego vamos a estar hablando de esto. Pero también quiero traer una frase que dijo la famosa Juana de Arco. Y traigo esta frase, escogí esta frase porque tiene que ver, o pienso que se relaciona un poco, o bastante diría yo, con el verso que vamos a estar dando lectura y disertando. Dice, o dijo Juana de Arco: los hombres pelean, pero solo Dios da la victoria. Los hombres pelean, pero solo Dios da la victoria. Y escogí esta frase porque tiene sentido o relación con el texto que vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 11, verso 12. Por eso lo escogí. Los hombres pelean, pero solamente Dios da la victoria. Los hombres, desde que el hombre es hombre, por así decirlo, el hombre ha estado en una constante lucha, una constante pelea, en un constante conflicto consigo mismo, con hacer lo que es correcto o hacer lo que no es correcto. Y muchos dirán que hacer lo correcto y lo incorrecto es relativo, porque lo que puede ser correcto para mí, para otra persona es incorrecto, o a la inversa. Pero, ¿qué es lo correcto y qué no es lo correcto? La Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo, al tal le es contado como pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, al tal le es contado como pecado. Y la palabra dice que el pecado es lo que separa al hombre de Dios, y que la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte segunda, la condenación. Y esa muerte segunda o esa condenación tiene que ver con estar separados de Dios y de su presencia por toda la eternidad. Sin embargo, así como la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando el hombre decide creer a Dios y rendir su voluntad a Dios, por más difícil que se le haga, hay una recompensa, hay una promesa, y esa promesa es la vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, estar para siempre con Dios por la eternidad. No importa que el hombre niegue la realidad de la eternidad, no importa que el hombre niegue la vida eterna en un cielo perfecto con Dios, o que niegue la condenación eterna y la segunda muerte en un lugar de tormento llamado infierno o Tártarus, o lago que arde con fuego y azufre. Sea que el hombre niegue o acepte, eso no va a cambiar estas verdades. Lo que puede cambiar es más bien la condición del hombre. El que niega a Dios, o el hecho de que alguien niega a Dios, eso no atenta en contra de la realidad de que hay un Dios. Si el hombre quiere creer a Dios o no quiere creer a Dios, Dios es. Él es y siempre será. Entonces, ¿a quién afecta el hecho de creer o no creer? Nos afecta a nosotros, los seres humanos. Mateo capítulo 11, verso 12, dice lo siguiente. Mateo capítulo 11, verso 12, dice la palabra:
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y este es Jesucristo hablando, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Vuelvo y lo leo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Esto es un texto muy famoso, palabras de Jesús. Mucho se ha predicado, mucho se ha enseñado, mucho se ha dicho. Muchos han predicado dentro del contexto correcto del texto. Otros pues tal vez no lo han hecho así. Pero es interesante el hecho de que Jesucristo le esté diciendo a sus discípulos y le esté diciendo a toda aquella audiencia que tenía enfrente estas palabras: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es interesante y dato muy curioso es que Jesús diga desde los días de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Y vamos a definir unos términos aquí para poder entender un poco mejor el texto dentro del contexto en que Jesús lo está trayendo y qué significa y cómo se aplica. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Desde Malaquías, desde el profeta Malaquías, que es el último libro en el canon del Antiguo Testamento, hasta el libro de Mateo, que es el primer libro en el canon del Nuevo Testamento, aunque no fue el primer evangelio que se escribió, pero es el primero que aparece dentro del orden del canon del Nuevo Testamento. Pasaron alrededor de algunos 450 años, que es lo que se conoce como los 450 años de silencio, donde se dice que no se levantó profeta alguno, que no hubo un hombre que se levantara trayendo mensaje, palabra o profecía de parte de Jehová, sino que más bien que en este periodo surgieron pues las sinagogas. Es aquí donde se pierde ¿verdad? El primer templo de Salomón. Ya no había templo, no había lugar donde adorar. Surgen las sinagogas, el pueblo tiene que adorar aun cuando no hay un templo. Tiene que rendirle culto a Dios sin tener un lugar donde poder sacrificar y hacer sus sacrificios de animales a Jehová Dios. Y de momento aparece este hombre, Juan Bautista, primo de Jesús. Había entre ellos aproximadamente 6 meses de diferencia. Predicando un bautismo para arrepentimiento. Dios te bendiga, Juan Daniel, saludos. Un bautismo para arrepentimiento. Y Juan tenía unas características muy particulares de él. Y es lo que se había profetizado que sería el segundo Elías. No es que Elías había reencarnado en Juan Bautista, no. Es que venía con el mismo ímpetu, el mismo estilo, el mismo denuedo, ¿verdad? Esa autoridad, ese espíritu de Dios que caracterizó a Elías, también estaba en Juan Bautista. Y cuando a Juan Bautista le preguntan si era el profeta, si era el Mesías, él aceptó que no era el Mesías, que no era el profeta, sino que era uno que era la voz de uno que clamaba en el desierto, que él era el precursor, y que tras de él venía uno del cual él no era digno de desatar
la sandalia de sus pies. Y eso otro día vamos a hablar un poquito de esto de las sandalias, porque es muy interesante y poderoso, un mensaje bien poderoso. Dios bendiga a la hermana Marlene Flores. Saludos para ti, para tu casa. Y de momento aparece Juan Bautista causando, por decirlo así, una revolución, bautizando en el Jordán, bautizando para arrepentimiento. En un momento dado, la autoridad religiosa de los tiempos le reclaman a Juan, le cuestionan si él era el Mesías, el profeta, y si no lo era, ¿por qué y con qué autoridad estaba bautizando? Y Juan dice: yo bautizo con agua, pero tras de mí viene uno que os bautiza con Espíritu Santo. Y bautiza con Espíritu Santo a los que le reciben a él, pero a los que no le reciben, y eso vamos a hablar luego, pero a los que no le reciben, a ustedes los religiosos, a ustedes que no creen, a ustedes los bautizará con fuego, con juicio. Muchos se han malinterpretado cuando Juan Bautista dijo: porque tras de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista tiene delante de sí, por decirlo así, dos audiencias: los que le seguían y aceptaban su mensaje, y aquellos que no le seguían, y aquellos que venían de los fariseos, los religiosos, que tampoco aceptaban su mensaje. Y a los que le seguían y esperaban la manifestación del Mesías y del Cordero de Dios, él decía: él los bautizará con fuego, con Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Pero a ustedes desobedientes, a ustedes generación de víboras, él los bautizará con juicio, con fuego. Otro día vamos a disertar sobre ese pasaje bíblico, pero me quiero concentrar en lo que aquí estamos trayendo. Y Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que como Juan apareció en medio del desierto, pregonando, predicando, ¿verdad? Como precursor, como pregonero de aquel que había de venir para salvar al mundo, obviamente llama la atención del pueblo, pero también llama la atención de los religiosos, llama la atención de aquellos de quienes no eran partidarios de su mensaje ni de su bautismo. Así que Juan representaba una amenaza para mucha gente. Llega el momento en que el mismo Jesús dice las palabras que aquí estamos leyendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora bien, es importante entender cuando la palabra dice y cuando Jesucristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra violencia aquí en el griego es la palabra biazo. Biazo. Y significa forzar. Escuche bien. Sufrir violencia o resistencia. Eso lo que está diciendo es: desde que se levantó Juan Bautista, desde que Dios lo envió, se ha levantado una resistencia en contra del mensaje que Dios ha puesto en la boca de Juan el Bautista. El enemigo se ha levantado utilizando el sistema político, el sistema religioso, el sistema tradicional del momento del aquí y ahora en que Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio. Ahora, ¿por qué? Más resistencia hubo y más resistencia se levantó cuando Juan Bautista señala a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan Bautista testifica y señala que aquel Jesucristo, el hijo de José y de María, era el Mesías, el Salvador del mundo,
se levanta aún más resistencia. Y sobre todo, esta resistencia se levanta del sistema religioso y del sistema político. Jesucristo dice, desde los días de Juan el Bautista, y lo he repetido varias veces, y es intencional, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? ¿Por qué el reino de los cielos? Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? ¿De qué manera se ha acercado el reino de los cielos? A través de la persona y de la obra de Jesucristo. Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, este es del cual yo decía que yo no soy digno de desatar sus sandalias. A él seguid, a él oírle. Entonces, obviamente, el enemigo de las almas, Satanás, la serpiente antigua, a Satán, como quieras llamarle, se levanta y utiliza todos los recursos y todos los medios posibles para detener el mensaje de Juan el Bautista. Y de hecho sabemos que Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad que sí? Y obviamente el enemigo se levanta en contra de todo aquello que es Cristo y a todo lo que está relacionado con Cristo y con su palabra. Ahora bien, dice, y Jesús dice, pero solamente los violentos lo arrebatan. Y la palabra violento aquí significa forzador, uno que hace fuerza. Y es la palabra griega biastes. La palabra griega biastes. Escuche bien. Es una palabra que significa forzador, uno que hace fuerza. Una persona que es enérgica. Una persona que es violento. Una persona que hace fuerza en contra de aquello que se le para de frente. ¿Ok? Una persona que se esfuerza. Una persona que está dispuesta a meterse a la fuerza o a llevar su mensaje, aunque no lo quieran oír, aunque sea perseguido, aunque sea rechazado, aunque sea señalado. Entonces, el mismo Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia. Solamente los valientes lo arrebatan. Una persona valiente no necesariamente es la persona que no sienta temor. Una persona valiente no necesariamente es la persona que en un momento dado no haya sentido la necesidad o no haya sentido el deseo de renunciar ante los retos. Una persona valiente no necesariamente es la persona que nunca llora. No. Por el contrario, el valiente es aquel que aún en medio de sus temores, aún en medio de las lágrimas, aún en medio del rechazo de la mayoría, aún en medio del rechazo del familiar, del amigo, del sistema político, religioso, está dispuesto, en este caso obviamente, a predicar el evangelio de Jesucristo y a llevar la verdad de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, fueron muchos los mártires. Fueron muchos los hombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como a través de toda la historia de la iglesia primitiva y de toda la historia de la iglesia. Han sido muchos los hombres y las mujeres que han dado su vida por el evangelio de Jesucristo. Y que hoy día están dando su vida por el evangelio de Jesucristo. El valiente es aquel que está dispuesto a no negar a su Señor. El valiente es aquel que está dispuesto a reconocer cuándo ha fallado y cómo ha fallado y a arrepentirse y a levantarse y a humillarse. El valiente es aquel que está dispuesto a llamarle el pecado pecado y decirle al pecador que necesita arrepentirse. El valiente es aquel que está dispuesto
a no callar cuando lo mandan a callar. El valiente es aquel que está dispuesto a terminar en la cárcel, a ser criticado, a ser burlado, a ser maltratado, a ser agredido físicamente por la verdad del Evangelio. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos a un Isaías, un hombre que pertenecía a la realeza y que Dios lo llama como profeta y que profetiza y escribe sobre precisamente el Mesías. A Isaías, o al libro de Isaías, se le conoce como el quinto evangelio y se le conoce como el profeta mesiánico, porque profetizó, habló y escribió en cuanto al Mesías, en cuanto al Salvador que había de venir. Y tuvo un ministerio glorioso, poderoso, vio la gloria de Dios. Pero muy poco se dice y se predica del hecho de que Isaías fue aserrado por la mitad estando vivo. O sea, a Isaías, por así decirlo, para darme a entender, lo guindaron boca abajo y con una sierra, ¿verdad? Obviamente no habían sierras eléctricas, sino una sierra de aserrar árboles, de esas que se usaban en ese tiempo. Lo partieron por la mitad. ¿Ok? No fue que lo partieron, lo aserraron por la mitad en el estómago, no. Lo pusieron, lo guindaron y comenzaron a cerrarlo entre sus piernas hasta que lo partieron por la mitad. Todo por honrar a Dios. Tenemos a Pedro, que fue crucificado boca abajo. Tenemos a un Pablo, que hasta donde tenemos entendido fue decapitado. Tenemos a un Juan, que fue flagelado, que fue sumergido en una cisterna de aceite hirviendo, pero que Dios le preservó la vida, porque era necesario que escribiera el libro de Apocalipsis. Y murió de vejez. Y así sucesivamente podemos ir a la historia de la iglesia y de los mártires. Tenemos un Policarpio que le pidieron que negara al Señor y él dijo: por 89 años le he servido y no me ha hecho ningún mal, ¿por qué habría de negarlo? Y pues lo quemaron en la hoguera, y aparte de ponerlo en la hoguera, pues lo apuñalearon con una lanza. Y dice que era tanta la sangre que la sangre apagó el fuego. Los valientes que arrebatan los cielos son aquellos que perseveran en la verdad del Evangelio hasta el fin, no importando qué. Son aquellos que en medio de la prueba están dispuestos a caminar. Son aquellos que están dispuestos a predicar la verdad del Evangelio sin comprometer dicha verdad. Hoy día nosotros estamos llamados, y la iglesia siempre ha estado llamada, a ser valientes. En el Antiguo Testamento vemos a Josué como Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Tienes que ser valiente. Pablo le dice a Timoteo: oye, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista y sufre por el Evangelio. Porque el Evangelio cuesta. El precio para nuestra salvación lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, un precio que era exigido por el Padre. Jesucristo vino a satisfacer el precio que demandaba el Padre en la cruz del Calvario. Jesucristo no le pagó nada al diablo. Jesucristo vino a satisfacer el precio exigido por el Padre para que la humanidad pudiese ser redimida y reconciliada con Dios. Por lo tanto, tú y yo no podemos hacer nada
como para poder salvarnos o como para poder pagarle a Dios lo que hizo por medio de su Hijo. Ahora, no significa que porque la salvación a nosotros se nos dio gratuitamente no haya tenido un precio. Jesucristo pagó el precio. Pero nosotros tenemos que pagar otro. Y este precio tiene que ver con perseverar hasta el fin. Pero perseverar en la verdad. Perseverar en la verdad. Vivir la verdad. Pregonar la verdad. Enseñar la verdad. Para que otros conozcan esta verdad. Siempre he dicho y he enseñado que ser tolerante al mundo es ser intolerante a Dios. El valiente es aquel que no tolera el mundo, pero que le anuncia la verdad de Jesucristo al mundo. Es aquel que entiende y reconoce que sin Cristo nada puede hacer y nada es. El valiente es aquel que reconoce de dónde ha caído, se arrepiente y se levanta, como decía hace unos momentos. El valiente es aquel que reconoce su debilidad y la lleva a los pies de Jesucristo y le dice, ¿sabes qué? Con esta debilidad, con esta humanidad, yo no puedo. Pero tú me fortaleces en ti. Y yo sé que cuando tú me fortaleces en ti, yo voy a poder vencer esta debilidad, esta tentación, este pecado. Ser valiente no es consagrarte con tus amigos para que te acepten. Ser valiente es decirle a tu amigo cuando está mal y lo que está mal, contar de que él pueda conocer la verdad y venir a los pies de Jesucristo. Ser valiente implica tener que pararte en la brecha y tener que decidir por Jesucristo antes que por la voluntad de los hombres. De hecho, Pablo en el capítulo 4 de Gálatas le dice a la iglesia de Galacia, y lo voy a parafrasear, dice, ¿acaso estoy llamado para yo agradar a los hombres? Porque si agrado a los hombres, no soy siervo de Dios. Entonces, el valiente es aquel que ha decidido ser siervo de Dios, creerle a Dios y presentarles a otros la verdad del Evangelio, cueste lo que le cueste. En un momento Pedro y Juan estuvieron frente al Sanedrín, una organización religiosa en Jerusalén, y le estaban prohibiendo que predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron a la máxima autoridad religiosa, no sé si le dijeron, le voy a parafrasear, Pedro y Juan le dijeron a estos hombres, déjenos saber ustedes mismos si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. O obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y dice que fueron azotados, dice que fueron flagelados, le entraron a latigazos y los dejaron ir. Y esto no los detuvo, siguieron predicando el Evangelio con denuedo, con pasión, con valentía. Cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia es que hay oposición. Oposición espiritual. Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra potestades, contra principados, contra gobernantes espirituales. Hay oposición espiritual. El infierno se opone a que tú y yo vivamos el Evangelio, sirvamos a Jesucristo, prediquemos el Evangelio y que le digamos al mundo la verdad que los puede hacer libres. Hay oposición espiritual, hay oposición política, hay oposición social, hay oposición de pequeños y grandes grupos que desean que tú y yo, como siervos y siervas, como iglesia de Jesucristo, no prediquemos la verdad del Evangelio. Bueno, ¿y cuál es la verdad del Evangelio? La palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Sin embargo, la palabra dice que Dios estaba en Jesucristo reconciliando al hombre con Él. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, tenemos que decirle al mundo, tenemos que decirle al pecador que no es la voluntad de Dios que tú te pierdas. No es la voluntad de Dios que tú vayas a parar a un sitio, un lugar de tormento por la eternidad. No es la voluntad de Dios que tú vivas separado de Dios por la eternidad. No, es la voluntad de Dios que tú puedas arrepentirte de tu pecado, confesar, creer y aceptar a Cristo en tu corazón, levantar mano santa, que el Espíritu Santo venga a morar en ti y que el día que tú mueras o que Cristo venga por su iglesia, tú puedas estar para siempre con Él. Porque al fin del día el infierno no se hizo, ni el infierno, ni el lago de fuego, ni el tártaro, se hizo para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Hay que decirle al borrachón, al adúltero, al fornicario, al ladrón, al mentiroso, al homosexual, a la lesbiana, al asesino, al pedófilo, al homicida, al corrupto, que Cristo le ama. Que Él vino para libertarte del yugo del pecado. Que Él vino para librarte de la condenación eterna. Que servirle al Señor no es fácil. No, claro que no. De hecho, Lucas habla de lo que cuesta servir a Jesús. Y Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay oposición de parte de nuestra naturaleza. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, no hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago por amor a Jesucristo. Mi carne quiere pecar, pero le digo que no porque quiero ser salvo, porque quiero estar para siempre con Él, porque el pecado me separa de Dios por toda la eternidad. Porque cuando esta vida termine, dará comienzo una vida eterna. Este cuerpo se podrá ir a la tumba, podrá ser consumido por los gusanos, se ha de descomponer, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero hay un ser espiritual, hay un alma, hay un espíritu que continuará viviendo en una dimensión eterna. Y tú y yo somos los que decidimos en este aquí y ahora si nuestra vida eterna la hemos de pasar con Dios o la hemos de pasar separados de Dios. Servir al Señor cuesta. No es fácil. No es fácil negarte a ti mismo. No es fácil decir que no. Pero se tiene que decir que no a lo que Dios dice que le digamos que no. Se tiene que decirle, tenemos que decirle que no a lo que Él nos dice que nos puede separar de Él y nos puede llevar a condenación. Yo quiero leerles precisamente en el libro de Gálatas. Quiero leerlo a ustedes en el libro de Gálatas. Estoy buscando, como no tiene una Biblia nueva, siempre se pegan las páginas y no se pierde. Pero quiero leerlo a ustedes. Escuche bien. Bendito Dios. Hay que decirle que no a lo que Él dice que digamos que no. El evangelio cuesta. El evangelio es sufrido. Escuche bien. El evangelio demanda de nosotros que nos neguemos al pecado, que renunciemos al pecado. No tan solo le quiero leer en Gálatas, también le quiero leer en Pedro. Porque es importante, amados de mi alma, que nosotros seamos valientes. Y ser valiente
no significa que seamos ofensivos o agresivos desde la parte o de la perspectiva negativa. Sí tenemos que ser agresivos en el sentido de que no nos podemos detener, de que tenemos que seguir caminando. Que aunque venga la enfermedad, aunque venga la prueba, que aunque te digan que te calles y no prediques la verdad del evangelio, que aunque te digas que estás old fashion, aunque te digan arcaico, aunque te digan fanático, fanática, aunque te digan anticuado, anticuado, el evangelio es el mismo. Y no estoy hablando de dogmáticas denominacionales ni de dogmáticas de hombres. Estoy hablando de la verdad que liberta. Como dice Santiago, amén. Desechando toda inmundicia, recibid con mansedumbre la palabra de verdad que puede salvar vuestras almas. ¿Y cuál es la palabra de verdad? La doctrina de Jesucristo. Lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. La Biblia. Escuche bien. Escuche bien. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Escuche bien, el valiente, aquel que arrebata los cielos, es aquel que se opone y que hace fuerza en contra de su propia naturaleza pecaminosa. Es aquel que se resiste a ceder a sus deseos y pasiones y que está dispuesto a hacer la divina, perfecta y bendita voluntad de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, no veo muy bien aquí. Y en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el primero de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados de mi alma, Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Hay resistencia. El enemigo se nos resiste. El mundo se nos resiste. La sociedad se nos resiste. Los sistemas se nos resisten. La ideología de género se nos resiste. La vida loca se nos resiste. No, amados de mi alma. Hay que predicar la verdad. Hay que ser valientes. Y para ser valiente no hay que ofender. Para ser valiente no hay que insultar. Valiente significa decir la verdad del evangelio. A quien tengas que decirla, cuando tengas que decirla, sin avergonzarte del evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si yo me avergüenzo del evangelio y yo le niego a él delante de los hombres, él me negará delante de su Padre y de sus ángeles. No, amados de mi alma. Hay que predicar la verdad. Hay que decirle al mundo y decirle al pecador lo que una vez dijo Gandhi. Gandhi una vez dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia, se lo dijo Gandhi. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay que decirle al homosexual, a la lesbiana, al transgénero, al ladrón, al borrachón, al padre violento, al padre abusador, al padre y a la madre maltratante, a los homicidas, que es tiempo y es necesario que se arrepientan para vida eterna. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hay que decirle a aquellos que predican la verdad, la mentira, que se tornen a la verdad. Aquellos que un día conocieron la verdad y se tornaron al pecado, que regresen a la verdad. Hay que regresar a la palabra de Dios. Hay que retomar la palabra de Dios. Hay que dejarle saber al mundo, y tenemos que ser lo suficientemente valientes como para predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes de un templo. Hay que ser lo suficientemente valiente para predicar el evangelio, no a los que ya están convertidos, sino a los que andan perdidos en sus delitos y pecados. Hay que predicar el evangelio a aquellos que están arrastrados, atados por el pecado, porque fácil es predicar el evangelio a uno que ya lo conoce. Fácil es decirle o predicar el evangelio de los altares y no tirarse a las calles, o no aprovechar las redes sociales para decirle al pecador que hay un Dios que lo perdona, que hay un Dios que lo ama, que no es la voluntad de Dios que tú estés en la condición en que estés, que no es la voluntad de Dios que tú te pierdas y te condenes, porque Él no te creó para condenarte. Él no te creó para que fueras a perderte por la eternidad.
Él te pensó, Él pronunció tu nombre. Desde la eternidad te creó, te trajo a la existencia para que tuvieras relación con Él y para que pudieses tener vida y vida eterna en Él. Vuelvo y repito, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay quien quiera negar la eficacia de la Biblia. Hay quien quiera decir que el robar no es malo, que el mentir no es malo. Hay quien quiera establecer que sé feliz, vive la vida loca, después que no le hagas daño a nadie. Hay quien quiera decir que tener sexo con los animales no es malo, que el bestialismo no es malo, que la adicción a las drogas, que la adicción al alcohol, que las orgías y el sexo libre no es pecado. Hay quien quiera convencer a nuestros niños de que ellos pueden elegir ser lo que quieran ser porque se sienten diferentes. Hay quien quiera decir que el lesbianismo no es pecado, que el transgénero no es pecado. Hay quien quiera decir que el fraude no es pecado. Hay quien quiera decir que odiar no es pecado. Pues sí es pecado. Dios nos ama. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nos ama. Pero Dios es justo. Hay que ser valiente. Y no nos podemos acobardar ante los tiempos, ante las sazones de los tiempos y ante quienes se levantan en contra del Evangelio. Hace poco recibí una noticia, creo que es un senador, no sé quién es, en Puerto Rico, que vociferó públicamente por los medios noticiosos de Puerto Rico que le iba a callar la boca a la iglesia en Puerto Rico, que iba a detener a la iglesia en Puerto Rico. De hecho, me enviaron la noticia por Messenger y la tengo por ahí. Y hay muchos que están en posiciones políticas, en posiciones, en buena posición social, que quieren callar la voz del Evangelio, que quieren tirar por tierra lo que la palabra dice. Les tengo noticias en el nombre de Jesús. Les tengo noticias. Mientras más perseguida la iglesia, más se multiplica. Y cuanto más quisieron hacer desaparecer la Biblia, más se produjo. Yo quiero decirte a ti que pretendes callar la voz de Dios en la tierra, que tú con Dios y con el Espíritu Santo de Dios no puedes. Que todavía hay hombres y mujeres que están dispuestos a predicar la palabra, a vivir la palabra, a enseñar la palabra y a ir en contra de todo aquello que se levante en contra de la palabra de Dios. Que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Yo quiero decirte que hay una iglesia, un remanente, un pueblo que tiene relación con Dios. Que hay un pueblo que ama esta palabra y que están dispuestos a dar la vida por esta palabra. Yo tengo que decirte que la iglesia no se puede callar. Porque si otros tienen derecho a expresar
sus pensamientos y sus ideales, la iglesia también tiene el mismo derecho. Y que no nos vamos a callar. Yo no sé por qué yo estoy predicando esto, pero yo siento un fuego terrible. Yo siento un fuego terrible. Dios va a separar el trigo de la cizaña. Y Dios va a limpiar su iglesia. Y cuanto corrupto haya dentro de las iglesias, también lo va a sacar. Porque hay valientes que están dispuestos a predicar la verdad del evangelio con denuedo, con pasión, a llevarle la verdad, a decirle al pecador que su condición lo va a condenar, pero que hay un Dios que lo quiere restaurar, que hay un Dios que lo quiere limpiar, que hay un Dios que limpia, que restaura, que liberta, que rompe cadenas, que hay un Dios que cambia las condiciones. Tenemos que predicar la verdad, porque la verdad es la que hace libre. ¿De qué me vale consagrarme? No es consagrarme, es congraciarme, perdón, con una persona y no decirle la verdad del evangelio. ¿Sabe qué dice la Biblia, iglesia? ¿Sabe qué dice la Biblia, valientes? Escuche bien. Y esto yo lo he dicho aquí anteriormente. Si yo veo al pecador en su caminar y yo no le exhorto a que se arrepienta, posiblemente ese pecador se pierda, pero Dios demandará de mí esa alma, porque no le hablé, porque no le dije la verdad. Si yo veo al pecador en su pecado y yo le hablo y le traigo la verdad para que se arrepienta, y se arrepiente, habremos ganado un alma para el cielo. Pero si yo le hablo al pecador y el pecador se pierde por ignorar la palabra, yo habré salvado mi responsabilidad y estoy libre delante de la presencia de Dios. Amén. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, a enderezar y alinear nuestros pasos delante de la presencia de Dios, a comenzar a enderezar nuestras vidas delante de Dios, a alinearnos conforme a la palabra de Dios. Tenemos, claro que sí, muchas pasiones, muchos deseos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero todo eso tenemos que llevarlo a los pies de ¿quién? De Cristo. Porque al fin del día, pregúntese si vale la pena perdernos por una eternidad, por vivir 2 o 3 años aquí en pasiones, en delitos y en pecados. Quiero ir terminando. Es necesario que nosotros entendamos cuando Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Es que el reino de los cielos está sufriendo oposición. Siempre oposición. Hay un enemigo que se llama Satanás y va a utilizar todas las estrategias y todos los medios y todos los recursos que estén a su alcance y lo que se puede inventar para hacer resistencia. Por eso es que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo va a hacer resistencia. Es más, la palabra dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Resistir. Tenemos que pelear, tenemos que ser violentos, tenemos que perseverar. Por eso la palabra dice que persevera hasta el fin será que
será salvo. Será salvo. Estoy buscando algo aquí para ir terminando. Y les dije hace un tiempito atrás, les dije que iba a traer el tema sobre la ideología de género. Y lo voy a traer. Lo voy a traer más adelante. ¿Okay? En Santiago 5:17, mire lo que dice. Santiago, hablándole a la iglesia, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así de sencillo. Nosotros tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo de poder vencer nuestras pasiones y nuestros deseos. Y no tan solo de poder vencer nuestras pasiones y deseos, sino de poder servir al propósito de Dios aquí en esta tierra, y que nuestras vidas puedan ser útiles y hábiles en las manos del Señor para que otros conozcan la verdad. El enemigo se resiste, pero nosotros tenemos que ser violentos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que caminar, tenemos que avanzar, no importando las circunstancias. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Si es conveniente o no conveniente predicar, predica. No importando el tiempo, el momento, el lugar, haz la obra de evangelista. Haz lo que Dios te llamó a hacer. No tenemos tiempo para perder. Las almas se pierden. Gente está yendo todos los días a la eternidad sin salvación. Todos los días. Gente se apartan de los caminos del Señor. Gente vive perdida y confundida, atados por el enemigo de las almas. Y al mismo tiempo el enemigo hace resistencia para que la iglesia no avance en lo que tiene que avanzar. Y muchas veces, les puedo decir esto, y esto era una reflexión, y muchas veces ni tan siquiera es el enemigo, sino nosotros que nos distraemos de aquello que Dios nos llamó a hacer. O que queremos hacerlo a la manera en que nosotros queremos hacerlo, de la forma en que nosotros creemos que debemos hacerlo, y no exactamente como Dios nos dice, cuando Dios nos dice, y donde Dios nos dice, y de la manera en que Dios nos dice. Si nosotros queremos poder arrebatar el reino de los cielos, y arrebatar el reino de los cielos tiene que ver también con ganar almas para Cristo, tiene que ver con ganarnos al borrachón, al apartado, al ateo, al escéptico, al gnóstico, al homosexual, a la lesbiana, al transgénero, a quien sea que nos tengamos que ganar. Eso también es arrebatar el reino de los cielos. Porque tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Juan Bautista recibió y experimentó oposición. Jesús experimentó oposición. Los discípulos experimentaron oposición. La iglesia ha experimentado oposición en toda su historia. Nosotros experimentaremos oposición. Queremos que las cosas sean fáciles. No van a ser fáciles. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente aquellos que están dispuestos a perseverar hasta el fin, independientemente de las circunstancias, independientemente de las vivencias. Aquellos que están dispuestos a dar su vida, no tan solo porque le sirvan a Dios durante toda su vida, sino que están dispuestos a dar literalmente su vida por el Evangelio.
sin negarle y siempre confesándole, esos son los violentos. Vendrán tiempos aún más difíciles, pero la iglesia tiene que ser valiente. Es fácil ser valiente cuando no hay escasez. Es fácil ser valiente cuando tenemos un buen techo. Es fácil ser valiente cuando todo va bien. Es fácil ser valiente cuando tenemos dinero. Es fácil ser valiente cuando hay salud. Es fácil ser valiente cuando todo está a nuestro favor. Pero ¿y cuando las cosas se complican? Por eso es que la palabra dice en Apocalipsis que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Fíjese qué contraste. Jesús dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre su violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Pero en Apocalipsis Juan dice, pero los cobardes no heredan el reino de los cielos. Por ahí alguien dijo que de los cobardes no se había escrito nada. Sí se escribió algo y lo escribió Juan en el Apocalipsis. Y dijo que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Porque el cobarde es aquel que decidió apartarse de su fe, renegar de su fe, por las circunstancias en que haya sido. Porque delante de Dios no tenemos excusas. Aquí o le servimos a Dios o no le servimos a Dios. O corremos la carrera de la fe o no la corremos. O le pedimos a Dios que nos use y que nos levante como nos quiere levantar en el llamado y en el ministerio que Él ha entregado en nuestras manos para gloria de su nombre, o no lo hacemos. El valiente es aquel que está dispuesto a hacer el ministerio como Dios quiere que se haga. Yo no puedo decirle a Dios, quien me otorga el llamado, quien me otorga el ministerio, yo no puedo decirle a Dios cómo yo tengo o cómo Él tiene. No. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, me llamaste, pues yo lo quiero hacer así. Me entregaste estos talentos, pues yo los quiero usar así. No, Señor, me dijiste que fuera a la China, pues no, pues yo quiero ir a Puerto Rico. Me llamaste de misionero a Sudamérica, no, pues yo quiero ir a Nueva York de misionero. No. O sea, ¿quiénes somos nosotros para ponerle pautas al todo soberano? ¿Acaso nosotros vamos a los trabajos a decirle a nuestros jefes cómo tienen que hacer las cosas? ¿O son los jefes los que nos dan las directrices? Entonces, estamos dispuestos a someternos a los hombres, pero no estamos dispuestos a someternos a Dios. Estamos dispuestos a ser tolerantes y a ser amigables y a ser empáticos con los hombres, con los sistemas y con el pecado, pero no estamos dispuestos a someternos al Dios que nos da la vida. Por eso Jesucristo dijo en un momento dado, no temáis a quien pueda dañar el cuerpo, sino temáis a aquel que tiene la autoridad de enviar vuestro cuerpo y vuestra alma al lugar de tormento. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vas a tener oposición. Se van a levantar en contra de ti. Va a haber gente en tu familia, en tu trabajo, en tu congregación, en el área en que tú te mueves, que se va a levantar y te va a hacer resistencia. Pero tú tienes que arrebatar. Tú tienes que perseverar. Tú tienes que persistir e insistir en aquello que Dios te ha llamado a hacer. Tú no puedes rendirte a la voluntad del hombre. Tú tienes que rendirte a la voluntad de Dios. Mira, amado de mi alma, a mí han habido ocasiones que me han mandado a callar. A mí han tenido la osadía de decirme, tú no vas a predicar más. ¿Sabe quién decide? ¿Sabe quién decide si se calla o no? Yo, tú. Porque si Él me llamó, yo me callo cuando Él me diga que me calle. Y yo hablo cuando Él me diga que hable. Si Él me llamó,
yo camino y avanzo. Cuando Él me diga que camine y avance, y hasta donde Él diga que camine y avance. Si Él me dice que me detenga, me detengo. Si Él me dice que dé un paso, lo doy. Porque mi Señor y mi Dios es Él. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vas a tener oposición. Pero en medio de la oposición, allí va a estar Dios. Gedeón tuvo oposición. Los profetas tuvieron oposición. Eliseo tuvo oposición. Todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios en la Biblia tuvieron oposición. Y mayor oposición que la que tú y yo estamos teniendo. ¿Por qué nos tenemos que callar ante los hombres? ¿Por qué si vamos a una corte y le rendimos pleitesía y le rendimos respeto a un hombre porque tiene una posición, cuánto más a Dios? No. Nuestra fe será probada y tendremos oposición, pero tú tienes que resistir. El violento es aquel que resiste. El violento es aquel que cuando le dicen que se calle, no se calla. Que cuando le dicen que la palabra de Dios no es palabra de Dios, abre su boca y grita a los cuatro vientos que sí es palabra de Dios. Esos son los violentos. Estamos llamados a arrebatar el reino de los cielos. Y estamos llamados a ganar almas para Cristo. Dile al pecador que hay una gloria eterna para él si se arrepiente. Muchas veces predicamos más del infierno que la salvación. Y mandamos a la gente para el infierno cuando todavía no hemos predicado del reino de Dios. Juan dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prediquemos que el reino de Dios se ha acercado para ellos, pero que tienen que renunciar a su pecado, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que van a tener que dejar de vivir el estilo de vida que llevan, que van a tener que romper con relaciones, con personas, con hábitos y costumbres que han estado practicando toda la vida. Tenemos que arrebatar los cielos y tenemos que trabajar para arrebatarle almas al enemigo. Amén. Medita en este pasaje. Medita en este pasaje que hoy predicamos. Mateos 11:12. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que transforma el alma, el espíritu. Señor, tu palabra que fluye como ríos de agua viva. Tu palabra que es lumbrera, que es guía, que es verdad. Plántala en nuestros corazones y en nuestros labios. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser valientes. Señor, y hacer frente a la oposición, no importando cuál sea. Que podamos hacer frente a la oposición con la verdad de tu palabra. Que no nos amedrentemos delante del Goliat. Que no nos amedrentemos delante del faraón. Que no nos amedrentemos, Señor, delante de los moabitas. Que no nos amedrentemos, Señor, delante de Herodes ni de Poncio Pilato. Que no nos amedrentemos, Señor, ante nada ni nadie. Y que sepamos y entendamos, Señor, que tú eres con nosotros cual poderoso gigante. Señor, que podamos desarrollar y fortalecer una vida de relación contigo de tal forma que tu Espíritu Santo tome control absoluto de todas las áreas de nuestra vida
Y como así la iglesia primitiva predicó con denuedo, con valentía, con autoridad, que no tuvieron temor a callarse, Señor, y de señalar, Padre Celestial, el pecado. Que no tuvieron temor, Señor, en predicar la verdad del Evangelio, el arrepentimiento para salvación y el perdón de pecados. Que así nosotros, Señor, seamos revestidos de poder. Llénanos de tu poder. Bautízanos en tu poder. Sumérgenos en la unción de tu Santo Espíritu, Dios. Llénanos de tu presencia, mi Dios. Que nuestro templo, Señor, que nuestro cuerpo, que es templo de tu Espíritu Santo, esté lleno de tu gloria. Padre Celestial, que prediquemos con autoridad y que amemos, Señor, como tú amas. Que hablemos como tú hablaste y amemos como tú amaste. Señor, que tengamos compasión, pero que también, Señor, tengamos el carácter de tu Espíritu Santo. Que seamos cual tú deseas y necesitas que seamos, Señor, para poder hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Espíritu Santo a la distancia, Dios, envía tu Espíritu Santo, llena, fortalece. Señor, fortalece espiritualmente, físicamente, Dios. Redarguye de pecado, mi Dios. Redarguye de pecado, mi Dios. Redarguye de pecado. Liberta de las cadenas del pecado, de la idolatría, mi Dios. Que el idólatra, Señor, Padre, entienda que no hay otro Dios sino solo tú. Que no son las imágenes. Que no hay otro Dios sino solo tú, mi Dios. Señor, que entiendan que la imagen nada es, pero el que se postra ante las imágenes, a los demonios adoran. Libértalos del yugo de la idolatría. Libértalos del yugo, Señor, del espiritismo, del santerismo, del satanismo. Liberta, Señor, del yugo de la mentira, de la homosexualidad, del lesbianismo, del insecto, del homicidio, Señor, del espíritu de homicidio. Libértalos, mi Dios, de todo aquello, Señor, que es contrario a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Padre, ten misericordia, Señor. Liberta a la prostituta, Señor. Señor, Padre Celestial, libra, Señor, a los niños que están expuestos, Dios, al abuso sexual, al abuso físico, al abuso emocional, mi Dios. Padre, trae libertad, Dios. Redarguye, Señor. Padre Celestial, te pido que seas tú, Dios mío, tratando, Señor, con el narcotraficante. Tratando, Señor, con los capos, que seas tú, Señor, metiéndote a través de tu Espíritu Santo. Redargúyele, Dios, liberta, mi Dios. Padre, con la corrupción política, con la corrupción, Señor, dentro de del liderato eclesiástico, mi Dios. Señor, los falsos testimonios, Padre, ten misericordia. Padre, liberta, liberta, liberta. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y arrepiéntate en el nombre de Jesús. Él es suficiente para perdonar y para quitar tus pecados. Limpiar tu alma, escribir tu nombre en el libro de la vida y hacerte una nueva criatura. Padre, los que están apartados, tráelos a la luz admirable. Señor, métete en cada hogar, Padre Celestial. Liberta del alcoholismo, de la drogadicción, de todo vicio, Señor, de la pornografía. Liberta de la pornografía, Padre Celestial, de las pasiones desordenadas, de las orgías, Señor. Ten misericordia, mi Dios. Capacita, Señor. Llena tu iglesia del poder de tu Espíritu Santo. No tan solo del entendimiento y el conocimiento de la palabra, sino también de la unción, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Hemos traído lo que hemos sentido de parte del Señor en nuestro corazón. Traer en esta noche.
Amén. Recuerda que el miércoles continuamos con el estudio de la Trinidad y la divinidad de Jesucristo, o Trinidad versus unitarismo, el miércoles. Amén. A las 8 de la noche. El próximo sábado nos vamos a estar dando el estudio del Apocalipsis, porque pues ya tengo un compromiso previo con mis hijos, con uno de mis hijos, con toda mi familia. Pero el domingo vamos a estar otra vez trayendo una reflexión. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo. Seguimos hacia adelante, no se rindan. Recuérdense que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Dios necesita valientes. Y el concepto de valentía de Mateos 11:12 no es el concepto del mundo. Amén. El hecho de que seamos valientes no significa que no experimentemos temor, tristeza, que no lloremos. No. Ser valiente implica seguir perseverando en el Señor, aun cuando llegue el temor, la inseguridad, la duda, el llanto, el dolor, la enfermedad, la escasez. Tenemos que seguir creyendo que Él es el todo en nuestras vidas y que Él es suficiente en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor con todos ustedes. Les amamos. Hasta luego.